a ustedes les va a servir, obviamente en su respuesta, poder analizar los resultados que obtengan. Entonces, van a contestar estas preguntas que yo voy a dejar plasmadas en esta práctica, las contestan ahí mismo y a su vez esa información que ustedes están poniendo les va a servir para analizar sus resultados. Acuérdense que los resultados se ponen dependiendo de qué es lo que observen. Todo va a ser macroscópico, obviamente, porque pues en casa no contamos, ni siquiera yo, con un microscopio óptico. Entonces, pues nos vamos a auxiliar de bibliografía, que también en mi caso estoy proponiendo, ¿no? Y ya analizan con base en la bibliografía y las respuestas de las preguntas, qué es lo que está sucediendo, para que con base en eso ustedes puedan sacar sus conclusiones. Entonces, esta práctica parte, yo se las doy y ustedes van integrando, ¿sale? Va a haber prácticas en las cuales yo básicamente les esté otorgando todo, nada más ustedes son los que van a poner sus resultados y si es que tuvieron que hacer una modificación a la metodología, obviamente por cuestiones de recurso. Pero va a haber prácticas en las cuales casi la mayor parte ustedes lo van a poner. Van a poner introducción, van a poner hipótesis, van a poner objetivos. El método muy seguramente yo sí se los voy a seguir dando para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Y pues obvio los resultados, análisis de resultados y las conclusiones y obviamente la bibliografía también van a ir por su cuenta, ¿sale? Entonces, pues eso es con respecto a la práctica. La práctica en el momento que yo la suba, la voy a agendar también como una tarea. Y entonces ahí van a ver la fecha en la cual tienen que subir su reporte. Entonces, por favor, anoten por si es que ya no lo recuerdan con exactitud, porque después de estas acciones en línea, como que perdemos el hilo de las cosas. Entonces, grupo 10, sección A. Y estamos, ¿qué? A 11. 11 de octubre de 21. Ok. El reporte de su práctica, chicos, lo tienen que entregar a mano. Y tiene que llevar los siguientes elementos. Obviamente, pues el título, ¿no? O la portada, como quieran llamarle. Portada, donde va a ir su nombre completo, por favor. Tiene que ir la introducción. Recuerden que deben de citar en contextos. En contexto. Debe de llevar la justificación. Generalmente, para este tipo de reportes, como ya les habrán enseñado en agronomía, la justificación va derivada de la introducción. Es con base en la importancia que ustedes estén señalando de su objeto de estudio, por lo que ustedes tengan que hacer una práctica. Como agrónomos, ¿qué es lo que les deja el aprendizaje de esta práctica? ¿Sí? Ese es su párrafo de introducción. Y cuando yo hablo de justificación, perdón, y cuando yo hablo de un párrafo, se establece que es un párrafo, no va más allá de 7 renglones, no más. Bueno, posterior vendría la hipótesis. De la hipótesis vienen los objetivos. De los objetivos vendría materiales y método. De los materiales y método vendrían los resultados. Posterior el análisis de los resultados, las conclusiones
Y finalmente la bibliografía. Recuerden que tienen que consultar APA, que es lo que pues ya en la actualidad se recomienda, y pues ya no es tan complicado porque le tecleamos ahí en el internet formato APA. Es más, me parece que en la actualidad ustedes teclean la información del libro, de la revista, del PDF, de comentarios personales, e inmediatamente les arroja cómo se debe de citar. Entonces ya no hay tanta complicación. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 10 puntos base los que debe de llevar su reporte de práctica. Y entonces con base en esos 10 puntos, obviamente, pues se dará una calificación a la práctica. ¿Hay alguna pregunta? Es individual, ¿verdad? Sí, el reporte es individual. No lo podríamos hacer en equipo porque pues cada quien está en su casa y cada quien tiene factores tanto ambientales como de materiales que ustedes puedan modificar al instante. Y eso pues obviamente se verá reflejado en los resultados. Entonces sí es de manera individual. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profa, Dígame. dijo que la práctica va a ser escrita a mano. Uh-huh. Sí, en su cuaderno. En su cuaderno. Sí, gracias. Y obviamente cuando generen su archivo, a ver, espérenme, dejen razonar lo que estoy diciendo porque luego me contradigo. Esa mano. Aquí el asunto, chicos, es que a mí no me gusta nada por computadora porque lo que hacen es copian y pegan y se olvidan de la redacción. Entonces vamos a hacer una cosa. Los reportes de práctica van a ser a computadora. Obviamente en la lectura que se haga, si yo encuentro copiado y pegado sin que se le haya dado una redacción mínima, entonces cancelo ese trabajo. Entonces, son a computadora por la cuestión de las imágenes. Obviamente va a haber fotografías que tengan que tomar, tanto para los materiales y métodos como para los resultados. Y entonces, pues esas fotografías más rápido, pues las jalan a su computadora o, pues sí, a su computadora, porque a estas alturas del partido ya todos tienen una computadora por el apoyo que se les dio por parte de la universidad. Y la jalan a la computadora y la integran en su archivo Word. Es más rápido que estar imprimiendo, pegando y después tomando fotos, ¿no? Es más complicado la situación. Entonces, que sea a computadora, por favor, pero ojo con ese copiadero y pegadera nada más de información, ¿sale? Entonces aquí lo pongo, computadora, porque luego les ando bajando puntos por estado de los acuerdos. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces, Fernando, díganos usted de manera muy específica qué fue lo último que revisamos de las bacterias. ¿Está Fernando? Sí, aquí estoy. Es que a veces tarda un poquito. Bueno, lo que vimos de las bacterias, bueno, lo que yo noté es que las bacterias tienen clorofila, pueden tener membranas fotosintéticas llamadas mesosomas o tilacoides.
Ajá, eso fue lo último que vimos, entonces ya vimos su estructura, ya vimos la presencia de flagelos, Ujú. vimos lo de la pared celular. Nos tenemos la clasificación por su forma, los cocoides, los diplococos y los tetrados, algo así. Tétradas. Son tétradas, ¿sale? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, estoy buscando mi presentación. Ok. Con respecto a la reproducción, ¿hay algún problema? ¿Hay alguna duda que haya surgido a partir de su trabajo de investigación? Profa, Ah, Diga. ya había asignado las tareas para subirlas, es que a mí no me apareció nada. O solamente fue investigar pues para que nosotros los tuviéramos. ¿Quién es Rose? Sí. Solamente me llegó una tarea de ribosomas. Ujú. Estoy checando, ¿eh? Ok. Bueno, entonces, a ver, pensé que me iban a decir algo al principio y como me dijeron que sí, pues ya no. Ajá, la diferencia entre los ribosomas, que fue lo último que se subió, ¿cierto? Que fue para el domingo, un domingo. creo que no hemos subido ni la de diferencias entre ribosomas eucariota y procariota. A ver. La de ribosomas, que ya básicamente todos se entregaron. No, ajá, exactamente. Es la de las diferencias entre ribosomas, ya está. Ya la entregaron, pues básicamente todos. Faltan tres, cuatro, cinco, seis personas por entregar de esa tarea o que tuvieron que haber entregado, ¿no? Esa fue la última que venció el 4 de octubre. Ujú. Ok, entonces la siguiente fue, por favor, jefe de grupo, que es Miguel. Fue un dibujo que tenían que explicar. ¿Esa cuál es? Un dibujo, maestra. La siguiente fue tipos de bacterias según los flagelos. Ah, sí, Y sí. la Ujú. otra fue componentes de la pared celular en bacterias, gram negativas y gram positivas. Exacto. Y la última fue reproducción en bacterias, pero esos fueron esquemas. No Ujú. dejó ningún dibujo. Bueno, dibujo, esquemas es básicamente lo mismo, Miguel. Ok, sí, es que la primera nada más le puse peri, mono, y eso refería a los prefijos de los flagelos, por eso no entendí aquí mi nota. Ok, entonces la voy a titular clasificación de bacterias por flagelos. Esa es la siguiente tarea que me acaban de indicar y esa se quedó para un miércoles al igual que la de la pared celular. Entonces, flagelos era dibujar y explicar esa clasificación. Ok, entonces,
pues ya ni sé, he estado metiendo a tanta gente que solicita ingresar a los grupos que ya no sé particularmente con su grupo cómo está, pero pues bueno, es terrible esto de que estén entrando hasta ahorita, pero ¿qué hacemos? Se las voy a dejar para hoy mismo, obviamente, porque ya la tienen. Y ya está asignada. ¿Sale? La siguiente entonces es la de pared celular, tipos de pared celular en bacterias. Y entonces era investigar el fundamento. Y explicábamos qué era el fundamento. Hacer esquemas, que son dibujos. Y explicar. No hay dudas, me dicen de eso. Yo esperaría que de verdad no hubiera. Pero si no, pues evidentemente hay que indicar cuáles son nuestras dudas, si realmente estamos entendiendo o no estamos entendiendo. Ok, ya está esa otra. Y después, reproducción bacteriana. Rafa. Dígame. Soy el que está recursando, nada más para avisarle que ahorita estoy teniendo examen de álgebra, de álgebra lineal y tengo que no voy a poder estar en la clase para justificar. Sí, no se preocupe, hasta luego. Hasta luego, profe. A eso me refiero, chicos, las personas de allá arriba resuelven sus problemas con los pies, porque dan alternativas muy, muy locas. No les importa si los alumnos se empalman con otras materias, si tienen otros exámenes, si tienen muchas cosas que hacer. La cuestión es, entre comillas, resolverles sus problemas, pero lejos de eso se los agravan. En fin. Reproducción bacteriana, entonces era investigar, matizar y explicar la reproducción y partición, gemación y procesos de parasexualidad, de parasexualidad. Parasexualidad. ¿Sale? Un punto. Editarlos para acá. Y pues obviamente también para el día de hoy. Y ya están las 1, 2, 3 tareas. 3 tareas que estaban haciendo falta. Quien me preguntó, que no recuerdo quién me preguntó, ya están, por favor, para que las suban. ¿Sale? Ok. Muy bien, entonces me regreso hasta acá. Ok, ¿algún otro comentario o algo que esté faltando para ponernos al corriente, chicos? Creo que no, profe. Ya estamos completos. Ok. Bueno, entonces me regreso. Clases. Bacterias. Aquí está. Bien. Entonces les voy a compartir para cerrar con esta. Ya tengo muchas abiertas.
para cerrar con esta unidad, entonces, hemos estado revisando a los seres procariotas que relativamente, entre comillas, resalto, son sencillos. Son sencillos en su estructura celular. Ya ustedes saben perfectamente qué características tiene una procariota, qué características tiene una célula eucariota. Actualmente, las bacterias están integradas en el reino bacteria con base en datos moleculares. Todas estas, las llamadas también eubacterias, han sido reubicadas, vuelvo a repetir, por cuestiones moleculares. Sin embargo, su morfología y características que las destacan, pues las ordenan en diferentes niveles, como lo es, por ejemplo, los phylums o las divisiones dentro del reino. Habíamos mencionado que una de las propuestas con datos moleculares más reconocida para las bacterias es la propuesta por el doctor Madigan y colaboradores, donde propone 17 filas o divisiones, de las cuales todas las bacterias que integran estas filas tienen características peculiares. ¿Cuáles son estas características que rescatamos de las bacterias? Como ustedes ya lo hicieron en sus tareas, pues vemos desde cuestiones de la morfología, ¿sí? Las bacterias, entonces, por cuestiones morfológicas, van a caracterizarse si son cocos, si son bastones, y si estos a su vez se agrupan, pues van a formarnos, aquí están, no, por su morfología, perdón, por su morfología, acá están. Pueden ser entonces cocos, pueden ser bacilos. ¿Tienen esta imagen, chicos? Disculpe. ¿Tienen Sí, maestra, pasó la siguiente clase. La clase anterior. Ok, gracias. Entonces, ok, ya vi quién es él. Ok, bien. Entonces, por su morfología, de manera general, son cocos, son bacilos, dependiendo de su agrupación, pues ahí tenemos los nombres y algunos de los ejemplos para esta, ¿sale? Dependiendo de la presencia de flagelos, tenemos que son perítricas, monótricas, anfítricas, holofótricas. Y entonces perítricas, pues obviamente que en toda la periferia de la célula, llámese coco, llámese bacilo, pues van a estar anclados los flagelos a nivel de membrana. Monótricas, que solamente tienen un solo flagelo. Anfítricas, que pueden tener flagelos en los polos, pueden ser 3 o más de estos. Y lofótricas, que tenga solamente 3, pero alrededor de toda la célula. Y pues bueno, con base en eso, pues se da su clasificación. Hablamos también acerca de su hábitat. Las bacterias, si bien es cierto, no están totalmente en todos los lados, pero su distribución en el mundo es amplia. Con base en esto, se sabe que pueden tolerar rangos de temperatura y entonces rescatan 3 grupos: las acrófilas, que van de los 5 a los 30 grados Celsius, las mesófilas, que van de 10 a 45 grados Celsius, o las termófilas, que van de 50 a 80 grados Celsius. Evidentemente, esto de la temperatura, como ustedes ven, y si no mal recuerdo ya lo mencionamos, hay rangos que se empalman. Por esa razón, muchas de las ocasiones no siguen esta clasificación de la temperatura justo por ese empalme. Entonces, con la idea que se quedan es cuánto resisten las bacterias: altas temperaturas, muy bajas temperaturas, pueden resistir cambios de pHs considerables. Y pues bueno, ya se indica dependiendo de la distribución de estas.
Ok. Con respecto a su reproducción, pues ya hicieron una tarea, me indican que no hay dudas. Hasta el momento no hay alguna duda, nos queda claro qué es la división celular. En la división celular, chicos, ¿hay mitosis o hay meiosis? Mitosis, son procesos mitóticos. Por esa razón, la división por fisión binaria o bipartición da origen de una célula madre a dos células idénticas. Ok, en el caso de la gemación, en donde solamente una protuberancia o una célula de diferente tamaño se genera, está dada por procesos de mitosis o meiosis. ¿No los escucho? A ver, Salma. ¿Es mitosis o meiosis en una gemación, Salma? Nuestra Salma tiene... ¿Sí me escucha? asistencia. Sí, ya la escucho. Es por meiosis. No, Salmita, no es por meiosis. Ninel, ¿por qué no es por meiosis? Hicieron tarea y me dicen que no hay dudas. ¿Por qué no es por meiosis, Ninel? Victoriano. No existe recombinación genética en efecto. ¿Por qué no, Victoriano? Ajá. Lo que sucede aquí, como ya lo pudieron haber investigado, es que la replicación del material genético es idéntica a la bipartición o a la fisión binaria, procesos de mitosis. Sin embargo, cuando hay un estrangulamiento en la última etapa después de la telofase, en la mitosis, esta es diferente porque en el caso de las bacterias responden a las condiciones ambientales donde están. Y por esa razón, de hecho aquí solamente la imagen, vean, nos ponen una célula grandota y casi idéntica en la forma, pero en tamaño diferente a la célula hija. Sin embargo, hay diferentes tipos de gemaciones. Puede haber una protuberancia a manera de filamento muy largo, un filamento. Puede haber solamente como una pequeña protuberancia a manera de coma, o puede haber varias, dependiendo del tipo de bacteria y bajo las condiciones en las que esté, se van a generar estas pequeñas protuberancias. El material es el mismo, solo que cuando se caen, muy seguramente van a formar una célula idéntica en tamaño a la que le dio el origen, pero la información es lo mismo, ¿eh? Por esa razón son mitosis las que se llevan, no meiosis. En el caso de la bipartición y de la gemación, la información es la misma para las células hijas. Ok. Bien. ¿Qué es lo que pasa con los procesos parasexuales? Habíamos establecido que no existe una sexualidad como tal porque no hay células diferenciadas para tal efecto. Solo dependiendo del proceso de recombinación genética, ojo, estoy hablando de que la reproducción celular hay procesos mitóticos en donde las células hijas son idénticas, pero aparte existen procesos de recombinación genética para que entonces una célula bacteriana, en este caso F+,
recombine su información genética con otra célula bacteriana totalmente diferente llamada célula F-. Entonces, los procesos de parasexualidad sirven para recombinar material genético. ¿Cuáles son estos procesos? La conjugación, que es la que tenemos en la diapositiva, la transducción, que es a partir de un virus, particularmente un fago T4, como lo estamos observando aquí, y la transformación, que es a partir de material genético que anda entre las células, anda fuera, entre ellas, y por algún reconocimiento químico o señal que sea dado por alguna célula bacteriana, pueda permitir la incorporación de este material, de este ADN o RNA que anda vagabundo, que anda solo por fuera de las células, y entonces, repito, hagan reconocimiento químico y le permite su incorporación. Entonces son 3. Transformación, transducción, que es vía, o que obtiene, mejor dicho, su material genético por un virus, o la conjugación, que esta se facilita porque una célula bacteriana F+, reconoce químicamente a otra célula bacteriana F-, y entonces generen un puente de comunicación para que esta F+ comparta una copia, ojo, una copia de su plásmido. Y entonces aquí vienen las preguntas nuevamente. Yoari, ¿qué encontró que era un plásmido, Yoari? Yoari. ¿No está Yoari? Bueno. Karina. Sí. ¿Qué es un plásmido? ¿Qué encontró que era un plásmido? ¿Nada? Bien. Jonathan. No, sí. Perdón. Pues es que hasta me cierran el micrófono. Eso a mí me indica que inmediatamente teclean en el internet lo que yo les estoy preguntando. Si tienen su cuaderno a la mano, pues lean sus notas del cuaderno, chicos. Alguien había alzado la mano, solo que ya no alcancé a ver quién. No, pues ya no hay nadie. Jonathan. Ninel. Jonathan no está. Pues por lo que yo investigué decía que es ADN de forma circular, que pues se encuentra normalmente en las células, ya sea en bacterias o en eucariotas. En eucariotas no, en bacterias. En esta imagen que ven en la pantalla, chicos, hablábamos de la estructura, o en biología 1 ya hablaban de la estructura de un procariota. Y decíamos, o se decía, que uno de los elementos que se tiene en una célula procariota, una bacteria, es justamente que aparte del material genético principal, ¿sí?, el gran cromosoma, tiene de manera totalmente independiente otro cromosoma llamado plásmido. Ese plásmido tiene información genética también totalmente diferente a la del material genético central. Y este plásmido
las bacterias que se reproducen por conjugación es el que van a duplicar, ajá, y van a mandar una copia a la bacteria con la cual hicieron química. Entonces, observen estas imágenes que tenemos aquí. Esta es una bacteria a la cual le llaman F+. Este que está aquí, que parecen como churritos o no sé qué cosas sean, parezcan, mejor dicho, es el gran cromosoma bacteriano. Pero al lado, y con toda intención lo hicieron grandote, está el plásmido, que es material independiente a la principal. Y cuando las bacterias siguen un proceso de conjugación para recombinar material genético, justo usan a este plásmido, sigue siendo ADN, ¿no? Por lo tanto, se duplica. Y una copia es la que van a pasar, vean aquí, a la otra célula bacteriana, que por características no tienen esta información. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la conjugación? Tenemos bacterias diferentes, las cuales por reconocimiento químico de la pared celular y de la membrana hacen clic. Se gustan, vamos a decirlo así, ¿no? Posteriormente, se gustan en el sentido de que hacen clic porque se nos está pasando a mencionar una estructura que participa de manera importante en este proceso. ¿Cuál es esa estructura? Pues sigue con la mano levantada Ninel, no sé si quiera decirme esto que estoy preguntando. No. Ros, ¿cuál es esta estructura? Bueno, ya nuevamente está Ninel y después Ariana. Dígame, Ninel. Profa. Ya no sé quién me habló. Ah, ya lo vi. Ros, dígame. No puedo ver la pantalla, profa. ¿No puede ver la pantalla porque ¿qué está viendo, Ros? Bueno, mientras Ros me dice que ve, Ninel, díganos. No puedo ver nada, profa. Bueno, profa, en sí yo le quería preguntar algo. Ok. Bueno, aparte de la conjugación, bueno, son dos cosas, ¿no? Una de la conjugación, yo tenía duda en que hablaban de unas células que son HRF o HFR, algo así. En esa, porque lo encontré en mi investigación, pero no lo entendí del todo. Y en la otra es lo que pasa que mi compañero Ross está teniendo problemas con su conexión. Y bueno, también le quiero pedir una disculpa a mis compañeros porque empecé a grabar la clase y yo no sabía que no se podía grabar. Justamente por eso, ¿no? Porque si tenemos problemas, pues pensé que la podían ver después. Pero, Borja, ¿por qué no se puede grabar? O en sí, ¿por qué no? A ver, ya muchas preguntas. Vamos una por una porque si no me pierdo. A ver, iba a participar preguntándome de su investigación. Entonces, acotamos esa. Acotamos de que las células que usted está indicando es el nombre específico que le dan algunas bacterias que llevan a cabo el proceso de conjugación. Aquí en esta diapositiva que considero o creo, a reserva de que los demás me digan, no la podemos ver. Miguel, dígame, ¿pueden ver la diapositiva o no? Sí la podemos ver, maestra, pero como Roosevelt tiene problemas de conexión, pues no la puede ver.
Ok, gracias por indicarme eso. Entonces, como pueden ver en la diapositiva, aquí las señalan como células F y células F más y F menos. Hay células bacterianas que las distinguen por letras como Ninel lo acaba de establecer, que ella encontró esas abreviaturas en la investigación que hizo. Esa es una. Después Ninel me comentaba acerca de que creo que Ross fue lo siguiente, por eso fueron muchas preguntas, Ninel. Me indicaba que Ross tenía problemas. Dije, ok, perfecto, registro que Ross tiene problemas. Y pues me voy a saltar hasta la última, Ninel, rápidamente, y ya lo hemos comentado. No entiendo por qué usted no lo sabe, quizá porque no entra a clases. ¿No? Yo puedo deducir eso. Justamente, pues ya lo habíamos comentado el por qué no se puede grabar clase. Es que yo entré después, me dieron grupo hasta 3 semanas después. Fíjese, ese es otro gran problema que existe. No pueden grabar clase porque lamentablemente los alumnos, y no solamente de Chapingo, en general, nos estamos viciando. Sí, que la maestra o el profesor hable ahí con la computadora. Yo me voy a comer o hago otra tarea o me voy a trabajar cuando son becados, o hago otra acción, menos estar en clase. Y así como ahorita a ustedes ya les están surgiendo las dudas de las tareas a investigar, muchos no las dicen. Llega una acción como el examen o pasan a otro nivel y la respuesta mágica de los alumnos es, no nos los enseñó el maestro, no lo vimos. Déjense del comentario, van con muchas carencias. Y no solamente son mis grupos, es en general. Así como ustedes están, pues, ¿cómo decirle la palabra? Ya iba a decir una que no era correcta. Frustrados. Los maestros también estamos frustrados porque hablamos con una computadora. Pedimos participación y ni siquiera el grillo nos contesta. Es frustrante. El hecho de que ustedes graben, sí, pues al rato la veo con más calma. Punto. Ya no. Al menos para mis grupos no se puede grabar la clase. ¿Sale? Lamento mucho la situación de Ross y lo hemos dicho también en N cantidad de veces. Tienen problemas de conexión, muévanse. Yo, por ejemplo, tengo problemas de conexión o algo sucede, me tengo que mover. Entonces, así ustedes. Esas serían las respuestas y yo espero que al rato, 3 semanas más adelante, no vaya a entrar alguien más que asignen, lamentablemente, de manera muy tardía y me pregunte lo mismo. ¿Sale? Bueno, dejando esa... ¿Quién habla? Pues Ross. Dígame, Ross. Disculpe que le interrumpe. Bueno, comprendo que para eso usted debe ser frustrante, pero imagínese lo frustrante que debe ser para un alumno que no tiene las posibilidades o no tiene esa carencia. Ejemplo, yo vivo en un pueblo donde el internet está bastante lento. Ross, discúlpeme que lo interrumpa nuevamente, pero de eso ya hablamos al principio del curso. Sé perfectamente cuáles son las carencias, las necesidades de un alumno, pero para eso reciben beca, para moverse. Y no reciben una, reciben hasta 3 becas. Entonces, no voy a seguir con esta situación, Ross, porque los tiempos nos apremian. A reserva que el grupo en este instante todos me digan, maestra, renunciamos a la clase y entonces comentamos para ver cómo podemos resolver esto. Si todo el grupo me lo dice, yo asigno este tiempo para resolver los problemas de esta naturaleza. Y muy posiblemente en algún otro momento pues, podamos recuperar clase. Entonces, le pregunto a todo el grupo, 10A, nos dedicamos a ver cómo resolvemos las situaciones de cada uno de ustedes. Por mí no hay ningún inconveniente. Podemos hacerlo sin problema. Pero así como yo ofrezco disculpas porque lamentablemente tuve que asignar mis tiempos a otras actividades de Chapingo y que obviamente yo veré la forma de cómo rescatar ese tiempo o en su defecto mover
acciones para que ustedes no se vean perjudicados. Por esa razón pregunto al grupo, ¿asignamos tiempo para resolver esto? Levanten la mano los que están de acuerdo y nos centramos en esto y momentáneamente dejamos a las bacterias a un lado. Necesito respuestas, por favor. Vean, nadie contesta, nadie dice nada. Nos estamos poniendo de acuerdo en un grupo, profe. Es que la respuesta es inmediata. No hay necesidad de ponerse de acuerdo con nada. Pues, maestra, yo pienso que la solución sería o subir las diapositivas que usted presenta. No, Miguelito, eso no se puede hacer. Volvemos al punto. Eso de Sí se puede, maestra, nada más que deje grabo, deje todo, estoy limitando su conocimiento. Créanme, para mí como maestra sería muy factible. ¿Saben qué? Aquí están unos videos, aquí están unos archivos, ahí se ven. Nos vemos tal día cuando sea el examen. Y fingimos todos que hacemos un examen copiándose, porque eso es lo que hacen en un examen. Yo les aterrizo una calificación y se acabó. No hay más. Si eso así lo decide también el grupo, lo hacemos. Profesora, da igual de todos modos, aunque haga eso, yo no tengo buena conexión. Eso significa que ya estoy reprobado desde el inicio. Mi querido Ross, vuelvo a repetir y ya le estamos dedicando. Entonces nos vamos a dedicar a resolver la situación ahorita, ¿no? Entonces ya olvídense de la clase, veremos en algún otro momento si la podemos rescatar. Entonces, fíjense, vuelvo al punto. O sea, en las autoridades de Chapingo, y más aún que pertenezco al consejo actualmente, ya me enteré de todas las cosas que puedan, no puedan y que pasan por obra y magia de alguien. Ajá. Entonces, nos indican las autoridades que están en el departamento de becas. Se les dan hasta 3 becas a los alumnos. Aparte, el apoyo que se les dio para la compra de una computadora. Ajá. Sabemos perfectamente, por cuestiones de logística, que hay personas, que viven en zonas que no tienen buena señal o buena recepción. Sin embargo, se les ha invitado, y por eso es el apoyo económico, para que puedan desplazarse a algún otro lugar sin tener que venirse hasta Texcoco, que muchos alumnos se está llevando un registro que están en Texcoco pese a todo, ¿no? Y están en un lugar seguro y ya repito, se está llevando una estadística de quiénes son esos alumnos que en la actualidad están en Texcoco, ¿no? Justamente por la carencia de señal. Se les sigue dando sus apoyos, ¿no? Ahora, ante eso, pues ya cada quien sabe si Ninel, si Luis, si Karina tienen esa limitante. Yo como alumno digo, híjoles, tengo este apoyo, yo vivo en lo más lejano de la sierra, no sé en dónde, de Puebla, en los altos de Veracruz, no lo sé. Pues con este apoyo que yo tengo, yo me desplazo. Porque está de juego no solamente este semestre, es toda mi nivel preparatoria, porque no lo sé, a reserva de que alguien me diga, justamente este semestre estoy teniendo problemas, algo le pasó a no sé qué cosa, va. No lo creo. Cuando tenemos una limitante, chicos, vemos cómo la resolvemos. No nos quedamos sentados en el fuego a esperar que alguien nos ayude. Y si yo, maestra Isaura, no les hubiera dicho nada desde un principio, entonces sí, díganme. Pero yo fui muy clara de cómo íbamos a llevar la clase, cómo íbamos a llevar las actividades. No es ajeno absolutamente a nadie de los que integra este grupo. Y vuelvo a repetir, si hay alguna situación como la que se aconteció
la semana pasada, justamente estoy buscando la forma de cómo resolverla sin que ustedes, alumnos del grupo 10A, salgan dañados. Entonces, discúlpeme, Ros, yo no puedo resolver desde acá esta situación. Cuando usted salga de la prepa o salga de la especialidad, quien aprendió a resolver problemas fue usted, y quien tendrá toda la capacidad, independientemente del conocimiento, es usted. Al igual que cada uno de los que estoy aquí observando en la pantalla. También de eso se lleva mucho de la mano la educación, de tratar de resolver problemas y no quedar a ver quién me los resuelve. Veo la mano de Ariadna, de Miguel y de Jesús. No sé si quieran decir algo o la dejaron levantada desde hace rato. Mi mano ya la bajé. Ah, ok, gracias. Bueno, sigue Jesús. Ah, bueno, ya nadie. Pensé que querían hablar. Entonces, pues no sé, yo entiendo perfectamente la solidaridad y se los agradezco que haya solidaridad entre ustedes como compañeros, porque también es algo que se está perdiendo en las nuevas generaciones. Arréglatelas como puedas. Y no con esto estoy diciendo arroz, pues arréglaselas como pueda. Sé de manera muy sólida todo el dinero que están recibiendo, chicos. Sé de forma muy sólida todas las acciones que detrás de computadora, tanto los alumnos como los profesores, lamentablemente, compañeros maestros, suelen hacer. Lo menos que queremos aquí es poner pies. Pero dígame, Rose, fíjese, estamos invirtiendo un tiempo. ¿Cuántos son? 28 compañeros. Fíjense, 28 ya se elevó el número de alumnos en este grupo. Que tratamos de hacer algo. De manera momentánea, no. Son solidarios, pásenle las notas al compañero, pásenle toda la información al compañero. Ahora me dice, tengo mala red. Tuviera mala red, no lo escucharíamos, Ros. Y cuando usted interviene, es perfecta su intervención. Mira, ¿quiere que active mi internet? Lo voy a hacer. Espérame. Mire, Ros, eso de que si quiere, le enseño, le muestro, es absurdo. Volvemos al punto, Ros, no caigamos en esas situaciones. Solamente usted sabe que nadie más que usted, y quien se está formando es usted, como persona, como humano, como alumno de prepa y posteriormente como un profesional. Es su formación. Yo solamente soy un escalón en su gran escalera de vida. Entonces, busque la forma, Ros. No podemos hacer otra cosa. Así como yo me trunqué la semana pasada, yo veré cómo le hago, sintetizo mala información, subiré algunos archivos, haré un resumen, no lo sé. Pero hay que hacer acciones. Y yo no sé el resto del grupo. Son las 4:04. ¿Seguimos en esto o le seguimos avanzando a los temas? Profe, yo propongo que sigamos ya con la clase. Creo que ha quedado claro lo que pues, se debería hacer con nuestros compañeros y ser solidarios. Gracias por su punto de vista. Hay que continuar con el tema, maestra. Ok, agradezco la intervención de Caro y de Miguel. Entonces avanzamos. Y en la medida de lo posible, quienes tengan problemas traten de solucionarlos. Si no, entonces alcen la mano y de manera muy personal, para no volver a hacer esto y dañar al resto del grupo, vemos entonces qué hacemos. Por favor. Bueno, entonces voy a volver a compartir la pantalla donde nos quedamos y pues bueno, vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna otra duda con respecto a la conjugación en bacterias? Ah, sí, ya me acordé que estaba diciendo yo, más bien que estaba preguntando.
A ver, regreso acá para ver. Ariadna, dígame. Estaba preguntando de lo... Bueno, es que la pregunta era de la pili sexual. Ajá. Pili o pelo sexual. Es de eso. ¿Cuál es su función, Ariadna? Se conectan entre ellos y intercambian la información, como está en la 5, en el paso 5 de la imagen. Paso 5, 1, 2, 3, 4. Ajá, exactamente. Miguel. ¿Qué pasa, maestra? Es que tenía la mano levantada. Sí. Bueno, tengan cuidado con su mano porque yo vi la mano de Miguel levantada, por eso le pregunté a él. Victoriano, que cuál es la función o de entrada, cuál es la estructura. Y después, cuál es la función que permite que la copia del plásmido se desplace a la otra célula. Ya nos lo dijo Ariadna, es una estructura llamada pili o pelo sexual. Este pili o pelo sexual, chicos, es el que reconoce a la bacteria F-, la enlaza literal, así como una soga, enlaza a la otra célula, la F+ a la F-, y forma un puente de comunicación. Hay unos genes que se llaman genes NOT. Los genes NOT son fragmentos de material que dan la indicación de que este pelo o pili sexual se ensanche y forme un puente de comunicación como lo están viendo en la tercera imagen que estoy señalando con mi cursor. Este puente entonces funciona para que la copia, vean, aquí está la copia del plásmido, pueda insertarse en la célula F-. Ya pasado, bueno, déjenme decirles que esta copia del plásmido es llevada por otros genes NOT, que dependiendo de las especies de las bacterias, adquieren una simbología. La llevan así como cuando llevan cargando un ataúd de un muertito, ven que van 4 personas en las esquinas, así básicamente lo llevan, ¿no? Y arrastran esta copia a la F-. Ya cuando está la copia del plásmido totalmente en la célula F-, los genes NOT se desactivan y cierran el puente de comunicación que había entre ellas. Y entonces las características que quedan en ambas células es que la F+ se queda con su plásmido, la F- ahora adquiere un plásmido idéntico al de la F+. Por lo tanto, la tendencia, ojo chicos, la tendencia de la conjugación, ¿sí?, del proceso por lo cual las bacterias comparten información genética, es que las poblaciones bacterianas se transformen todas a F+ en este ejemplo, claro está. Entonces, de ahora en adelante, todas estas bacterias que hagan procesos de conjugación, recombinen su material genético, van a ser de un solo tipo. ¿En qué caso se aplica? Por ejemplo, cuando hay bacterias que tengan una estrategia o generen una enfermedad y que no tengan plásmido, que los microbiólogos sepan, pues esta bacteria es bien patógena, pero, ¿qué creen? No tienen plásmido. ¿Saben cómo podemos controlar a esa población de bacterias? Vamos a inocular bacterias que tengan un plásmido y que sigan una
recombinación genética por conjugación. Y entonces, pues, microbiólogos en la medicina lo que hacen es inocular bacterias de este tipo para que de manera natural conjuguen, intercambien su material genético a las bacterias que no lo tienen. Y entonces ahora la información es totalmente diferente. Y las cambien a estas bacterias. Cuando esta bacteria llegue el momento de su reproducción, por fisión binaria, por gemación, pues va a ir totalmente con esta información. Va a dar origen a células hijas idénticas, procesos de mitosis. ¿Hay alguna duda de la conjugación, chicos? Ariadna, tiene la mano arriba. No, profe, ya la bajé. ¿Así? Bueno, entonces mi internet retarda la acción. Ya, en efecto, ya no está. Bien, entonces vámonos con, bueno, este es un esquema más sencillito de la conjugación. Vean aquí, está la célula F+. De hecho, vean, la F+ tiene flagelos. La F- no los tiene. Y aquí, al menos en esta imagen, la generan como macho y hembra, ¿no? En donde se genera un puente de comunicación gracias al pili o pelo sexual y pasa a una copia. De hecho, aquí nada más están marcando a los plásmidos, no están marcando la información genética central. Una copia del plásmido para pasarlo a la F-, que es la hembra, ¿no? Ok, bien, dejamos a la conjugación y nos vamos a la transducción. ¿Qué pasa con la transducción? La diferencia a la conjugación es que el material, la recombinación de material genético es vía un fago, un virus. Entonces, seguimos lo mismo como si estuviéramos hablando de un ciclo lisogénico en virus. Llega el virus por reconocimiento químico de proteínas a nivel de membranas, a nivel de patas del fago, se inserta, inyecta su material genético, como lo vemos aquí, bloquea síntesis de proteínas, posteriormente reactiva síntesis de proteínas, pero el material genético se inserta al gran cromosoma de la bacteria, de tal manera que esta bacteria sigue su vida normal, pero con un fragmento viral, de tal manera que cuando llega el momento de la reproducción, ya sea por fisión binaria o por gemación, con base en procesos mitóticos, duplica su información genética, obviamente con la información viral, y de una célula madre se generan dos células hijas, pero con la misma información. Y vean, ahí va pegadote la información del virus. Es un ciclo lisogénico. Llegado un momento, si la información viral decide o por necesidades separarse, acuérdense que de un ciclo lisogénico podía dar pauta a un ciclo lítico, ¿sí? En donde ahora esta información roba totalmente la atención de la síntesis de proteínas para generar cápsides y en este caso pues toda la estructura de un fago, truena membrana celular y saldrían los hijos virus. Pero bueno, nada más nos vamos a quedar hasta acá. La transducción en bacterias, cómo recombina su información genética gracias al aporte de un virus. ¿Hay alguna duda con respecto a la transducción? ¿No hay duda, chicos? No, profesora. Ok, gracias. Bien, aquí es otro esquema, un tanto sencillo, donde decíamos hace ratito que aquí puede seguir un ciclo lítico, pues es justamente lo que estamos observando aquí. Vean,
se replica el material genético, se generan cápsides gracias a la síntesis de proteínas y entonces se liberan los hijos virus, ¿no? Pero vean, los hijos virus ya van con la información tanto de la bacteria como de él mismo. Y entonces están listos para volver a llevar a cabo la transducción en otra bacteria. Esa es otra forma de recombinación genética. Y finalmente, la transformación, que es otra, es la tercera, es el tercer proceso de recombinación genética en bacterias. Y entonces la transformación, hace ratito lo decíamos, ¿cuál es la fuente del material genético que se puede recombinar? Se desconoce con exactitud. Solo se sabe que es material genético vagabundo, que está entre las células y que por reconocimiento químico engaña a la membrana, a la pared y a la membrana celular y se integra a la célula receptora. Esta célula receptora bacteriana tiene su gran cromosoma, su material genético, de tal manera que hay una recombinación o sobreencruzamiento en ellas y se incorpora al material genético de la célula receptora y entonces transforma a la célula. Transforma a la célula este material que se desconoce a ciencia cierta cuál es su origen. Obviamente viene de una célula. ¿Cuál célula? No se sabe con exactitud. ¿Sale? Ok. Esos son los procesos de parasexualidad. Estas son imágenes en donde nos dejan ver qué tan grande puede ser un plásmido. De hecho, Bacillus subtilis es una bacteria bacilar que de todos los estudios que se han hecho en microbiología, resulta que es la que tiene el plásmido más grande en las bacterias. Son 4.5 megapares de bases. Son 15 kilopares de bases. Básicamente, acuérdense que las bases son las que están unidas para formar las hebras de DNA. Y pues bueno, es un plásmido muy grande, el que tiene es Bacillus subtilis. ¿Sí? Muy bien, pues aquí vemos en otra imagen justamente un pelo sexual de una bacteria que tiene flagelos. Bien, acá están todos los flagelos, y que lanza su pile o pelo sexual a una que no lo tiene, pues para llevar procesos de conjugación, recombinación genética, ¿no? Aquí hay otra imagen del plásmido, de los plasmidios, como pueden ser, y ya, ok. Pues se quedó otra tarea de la clasificación, pero bueno, antes de empezar, ya no hay ninguna duda acerca de la reproducción y recombinación genética en bacterias, chicos. Chicos dormidos del grupo 10, sección A. Creo que no, maestra. ¿Creen que no? Jesús Cristóbal, ¿hay dudas o no hay dudas? No, me está todo bien. Perfecto. Elizabeth González. No, profesora. Muy bien, gracias. Finalmente, Carlos. Carlos, ¿hay dudas o nos queda claro? Creo que no. Las bacterias al hacer lisis mueren. Sí, claro. Todo aquello que haga lisis se muere, porque lo que está generándose en una lisis es la ruptura de la membrana celular. Al romperse, pues obviamente todo se sale, ¿no? Ustedes de hecho lo han vivido cuando un zapato le lastima y le sale una ampolla, o cuando, por ejemplo, los que no están muy acostumbrados a agarrar a alguna herramienta de limpieza
y barren o trapean y de repente le salen ampollas. Esas ampollas, lo que sucedió en realidad fue la muerte de algunas células que por fricción rompieron la membrana. Y ese líquido que se acumula en la ampolla, pues en realidad es el citoplasma de sus células, es agua. Lo que hicieron fue matar algunas células, sufrieron lisis, se rompió la membrana y entonces por esa razón se nos generan las ampollas. ¿Qué es lo que sucede después? Es más, nos dicen, no se rompan las ampollas. Si no se la rompen, se reabsorbe ese líquido a las demás células y ya nada más nos queda como una capita ligera oscura. Y ya, pero si se la rompen, pues obviamente lo que estamos haciendo es rompiendo más células nosotros. ¿Y qué se genera? Una megacostra. Es más, de repente hasta se la quitan después, ¿no? Y nos queda, ¿qué? Una área de la piel en color rosado. Pues están otras células abajo ahí protegiendo. Todas las demás que nos quitamos a manera de costra, pues son células muertas. Se murieron por lisis. ¿Sale? Caro. Profa, eso que dice de lisis, ¿tiene algo que ver con la palabra hidrólisis? Porque, bueno, la he escuchado y, bueno, supongo que significa destrucción o romper. Rompimiento, exacto. Hidrólisis significa rompimiento. Bien pueden darse, por ejemplo, muy seguramente lo escuchó cuando hablaban de fotosíntesis, que la molécula del agua, el enlace, se rompen, los puentes de hidrógeno que están unidos con el oxígeno, se rompen. Entonces, refiere a ruptura, rompimiento, así es, Caro. Ok, profe, gracias. Que tenía su duda porque me recordó esa palabra. Ajá, sí, en efecto. Entonces, todo lo que vean con lisis es ruptura, rompimiento. Muy bien. Entonces, si ya no hay duda de la reproducción, chicos, pues nos vamos a ir de manera rápida con lo de clasificación por técnica GRAN, que al final de cuentas, pues ya lo investigaron, por eso digo de manera rápida. ¿Hay alguna duda con respecto a la constitución de la pared celular en bacterias? ¿De qué está constituida la pared celular, Aldo? Aldo Juárez. De lípidos. La pared celular no está constituida de lípidos, Aldo. Jessica Magdalena. ¿De qué está constituida la pared celular, Jessie? Por polisacáridos. Polisacáridos, los famosos peptidoglicanos, exacto. Entonces, ojo, por favor, vayan haciendo sus notas. Las bacterias, porque va a ser una característica a comparar al final. Las bacterias tienen pared celular constituida de peptidoglicano o peptidoglucanos. También en la bibliografía así lo dicen, de las dos maneras, es lo mismo. La membrana celular es la que sí está constituida por lípidos, Aldo, fosfolípidos, pero es la membrana, ¿sí? Independiente a la pared celular. Muy bien. Entonces, pues la pared celular en las bacterias nos indican, como ya lo habrán investigado, que hay dos tipos de paredes celulares en las bacterias. Hay unas bacterias que tienen una pared muy gruesa, muy gruesa, e indica que esa pared es gruesa porque su constitución en un 90% es básicamente peptidoglicanos, 90%. A ese tipo de bacterias se le llama bacterias gram positivas. ¿Sale? Bien. Por otro lado, existen otras bacterias que también tienen su pared celular y esa pared celular que también es de peptidoglicanos, es una pared delgada.
porque solamente tiene el 10% de péptidoglucanos que la conforman y por esa razón es delgada. Entonces, con base, el fundamento de las técnicas colorimétricas muy conocidas, que es la técnica Gram, para resaltar coloraciones, se fundamenta justo en esto. ¿Cuánto péptidoglucano tiene la pared celular? Tiene 90 gram positivo. Tiene 10 gram negativo. ¿Están viendo mi imagen? Sí, maestra. Ok, gracias. Entonces, las gram positivas, con base en un proceso de colorimetría que adquiere el nombre de su inventor, Gram, aplican cristal violeta, Lugol o yodo, bueno, más bien es yodo, comercialmente conocido como Lugol, alcohol o una combinación entre alcohol cetona y un colorante de contraste, que puede ser la safranina o puede ser la fucsina. Al agregar estos colorantes en esta secuencia, se puede lograr teñir la pared celular de las bacterias. Esto es una explicación de cómo se va uniendo el colorante a la pared celular, ¿no? En el caso de las gram positivas, como vean, su pared celular está gruesa. El cristal violeta se adhiere perfectamente a los enlaces de los péptidoglicanos, de los polisacáridos, y se fija muy bien el colorante. ¿Qué pasa con las gram negativas? Que vean, su pared celular es delgadita. Esto que estoy marcando con el cursor es el gruesor de la pared celular, es muy delgada. Pues sí se fija, pero muy poquito el cristal violeta. ¿Qué es lo que pasa cuando posterior agregamos el Lugol? La reacción química orgánica que se lleva a cabo en la pared celular de las gram positivas, que son las que tienen el 90% de peptidoglicano, se afianza más, se fija con mayor fuerza esta reacción química y se tiñen totalmente de azul o de violeta. ¿Qué pasa con la pared celular de las gram negativas? Es muy leve, muy débil la reacción química orgánica, casi no se da, porque el péptidoglucano no alcanza para llevar a cabo esa fijación. Posterior, cuando agregamos alcohol o alcohol cetona, ¿qué es lo que sucede? Vean acá, una se vuelve como, se deslava. Si observamos en un corte, como lo hemos venido diciendo, aquí en esta pared gruesa no le hace ni cosquillas. Como la reacción fue fuerte desde un principio y el Lugol llegó a hacer todavía más fuerte esa reacción, si nosotros agregamos alcohol aquí, no pasa nada, se mantiene la coloración. Muy al contrario de las gram negativas, que como la reacción fue débil, al agregar alcohol o alcohol cetona, ¡fum!, se lava. Las partículas de los colorantes anteriores salen de esta pared delgada. Por esas razones que vean a la muestra macroscópica, pues vemos que se deslava, porque no hubo una reacción fuerte y van para afuera los pocos colorantes que había, ¿no? ¿Qué pasa cuando agregamos el colorante de contraste, safranina o fucsina? Como aquí hubo una reacción fuerte desde un principio y los espacios intermoleculares se llenaron con esa reacción, pues ya no hay chance de que entre un último colorante, ya no hay espacio. Ligerito, vean, por aquí se observa tantito rojo, pero es muy escaso porque ya está saturado todo. Al contrario, con las gram negativas, ¿qué es lo que sucede? Veamos. Como no hubo una reacción fuerte, llegó el alcohol, lavó esta parte de la pared, pues evidentemente hay espacios
entre las moléculas para que el colorante rojo entre. Y por eso las bacterias quedan teñidas de rojo y estas otras de azul o violeta. Esto pues es todo el proceso que se lleva a cabo en el laboratorio. Obviamente pues no lo vamos a hacer, ojalá algún día en su especialidad sí lo lleguen a hacer porque es muy entretenido, es muy enriquecedor hacer el proceso, pero el resultado es este. Hay bacterias que quedan teñidas de azul, como lo estamos viendo aquí. Estos son cocos y así se ve una muestra teñida. Y estas pues son bacterias del tipo gram negativas, paredes delgadas, que se teñieron de rojo. Y vean, aquí podemos observar que son bacilos, ¿no? Son bacilos los que se tiñeron. Y entonces teñimos paredes en azul, gram positivas, teñimos paredes en rojo, gram negativas. Y ese es tanto el fundamento como la técnica gram. Muy bien. Ok, chicos, pues ya nada más falta mencionar algunos grupos de interés. De hecho, yo creo que va a ser una tarea. Les voy a mandar ahorita en este instante, antes de salirme, antes de que pase otra cosa, creo que son 4 grupos de bacterias, en donde van a investigar características generales de la bacteria y van a mencionar si son patógenas, qué enfermedad causan. Ajá, de manera muy, muy general. Va a ir ahí las bacterias nitrificantes, esas sí me interesan porque las van a seguir mencionando a lo largo de su formación como agrónomos, entonces muy seguramente de esas sí vamos a dejar un poquito más de características. Pues bueno, chicos, ya son 4:32, no sé si tengan clase para no estar infiriendo en la otra clase que posiblemente tengan, entonces hasta acá la dejamos. Yo espero de manera muy sincera, muy sentida, que todos los problemas que tengan de conectividad los puedan arreglar, chicos, no por mi bien ni por la universidad, sino por ustedes mismos. Y si de plano hay una situación radical, me la hagan saber en lo personal y entonces hacemos plan A, plan B, plan C, plan Z y los planes que sean necesarios. Pero pongan empeño de su parte, por favor, ¿sale? Muy bien, pues entonces chicos, hasta acá le dejamos. Pues ahorita les voy a subir el archivo de la práctica a sección de archivos, por favor, acuérdense. Y les voy a asignar unas tareas. Nos vemos con ustedes el viernes, ¿verdad? Sí, nos vemos con ustedes el viernes. Entonces, para visualizar qué actividades son para martes, miércoles, jueves y el viernes entonces retomamos. Muy bien. ¿Dudas, comentarios? ¿Puede repetir lo que dijo, por favor? Es que no entendí. Ajá, que ahorita les voy a subir la práctica, ahí verán la fecha, obviamente es con tiempo para que la hagan, y voy a subir tareas de grupos de bacterias, y voy a poner ahí qué características deben de ubicar. Y ya el viernes vemos si hay alguna duda con respecto a estas actividades, y si no, pues empezaríamos con la unidad de seres vivos eucariotas, que son los protoctistas. ¿Sale? Sí, profesora. Muy bien. Pues agradezco su presencia, chicos. Cuídense mucho. Miguel, cualquier situación estoy al chat del WhatsApp, por favor. Si es que alguno de sus compañeros se comunica con usted para que a su vez se puedan comunicar conmigo. ¿Estamos, Miguel? Sí, maestra. Muy bien. Pues muchas gracias y nos vemos el viernes entonces. ¿Sale? Hasta luego, profe. Cuídense mucho. Hasta luego, José Julián. Hasta luego, profesora. Caro, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, muchas gracias.